Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros. Es día de fiesta para la República Dominicana, una fecha patria que debemos honrar y celebrar. Por eso tenemos la grata compañía de un amigo de la casa, Cándido Mercedes. Yo lo defino como uno de los defensores de los buenos ideales de la República Dominicana. Muchos le llaman sociólogo, pero yo lo defino como un defensor de la patria. Cándido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Gracias por esa presentación, después de ahí, imagínate. El compromiso ya que usted tiene con nosotros cada vez que estamos en actividades o festividades importantes. Mire, a mí me gustaría comenzar, porque nosotros hemos ido perdiendo muchas de nuestras culturas, de nuestras actividades tradicionales, lo hemos ido dejando de lado, lo hemos ido cambiando. En este momento en que la juventud piensa distinto, en que ya no se hacen quizás aquellos grandes desfiles en los municipios para recordar y valorar lo que fue esta batalla. ¿Cómo usted ve el que se valore, el que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes puedan valorar fechas tan importantes como esta? Yo no pudiese echarle la culpa a los jóvenes, sino a las generaciones anteriores. Por ejemplo, yo soy de lo que digo que mi generación fracasó. Mi generación es la baby boom, la que nacieron entre el 46 al 64. Teníamos un gran desafío. ¿Cuál es el gran desafío de nosotros? El fortalecimiento de las instituciones, de la libertad y de la democracia. Y con eso, traer en consecuencia que esos jóvenes fueran respondiendo a esa dinámica. Durante mucho tiempo, ustedes vieron que en el 97 se aprobó la ley de educación, sí, pero no es sino en el 2013 que se aplica el 4%. Entonces hay una profunda deuda social, cultural acumulada que hacen que no veamos lo que la sociedad requiere en el mundo de hoy. Pero además es una gran crisis. Ustedes vieron cómo salió un estudio que del 2012 al 2015 en República Dominicana, entre los jóvenes de 15 a 24 años, el 46.5% no estaba ni estudiando ni trabajando. Son ninis. Son sin, porque nini quiere decir ni estudia ni trabaja. Ni estudia ni trabaja. Y ellos son sin estudio y sin trabajo. Ah, ok, son ¿Por qué? sin. Porque cuando tú dices nini, tú estás quitándole la responsabilidad al Estado de eso. Tal vez de cada 100 de ellos, tal vez 5, dándole la oportunidad, no quisiera, okay, pero las demás sí. Entonces, sin. Entonces, eso te va dejando que hay un corolario de tendencia social muy grave. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes gente desafiliado institucionalmente, entonces no tienen ninguna dinámica para tú encontrarte en la identificación cultural, ni siquiera con tu pueblo. No hay un arraigo que lo ate. Que lo ate. A lo que, a todos esos fenómenos que nos llevaron hoy a lo que somos. Exacto, no tienen ese amor profundo por la identidad cultural. Ahora por yo su entiendo pueblo. cómo es que hay muchos jóvenes que escuchan el himno, las notas de nuestro himno nacional, que no importa dónde, en mi caso, no importa dónde yo esté, eso es pararme, sentirlo, vivirlo. Y usted ve que ellos siguen caminando y comportándose normal porque no le dan esa importancia. Entonces estamos los extremos. En los sectores populares, porque es una sociedad de clase pobres y vulnerables, esos valores hacia la identidad cultural están casi ausentes. Pero en la clase alta, aquí hay un grave problema con la educación. Por ejemplo, usted va a Japón, a Corea del Sur, y el 90% de su población habla inglés, pero es como segundo idioma. ¿Me siguen el discurso? Sí. Aquí, los colegios de clase alta te dan el inglés como primer idioma. Como primer idioma. Solamente te dan historia y lenguaje en español. Entonces los muchachos piensan más en inglés que en español. De por sí esa generación habla dos idiomas. Te conocen más a George Washington y a Abraham Lincoln que a Duarte y a Luperón. Pero eso debería estar prohibido. Pero yo le voy a preguntar pero eso existe en República Dominicana pero yo le voy a decir, y nadie lo denuncia. Ni así siquiera
el sistema educativo. Don Cándido, pero también vamos nosotros a buscar a quienes tienen esa culpa, porque si usted coge un muchachito de eso y lo manda a las primeras avenidas y calles de la capital dominicana, se va a encontrar con George Washington, se va a encontrar con Lincoln, se va a encontrar con Kennedy. Y Gaspar Polanco es una callecita que yo sé que existe porque me lleva a mi casa. Jiménez Moya tiene un pedacito. Un pedacito. De avenida. Todo lo otro lo tiene Churchill. Y cuando usted va a hablar de la Jiménez Moya, lo ve en una persona que domina y conoce. Pero si usted me pregunta a mí, que vengo de un campo, ¿dónde en la Churchill? ¿A dónde? Allá abajo, en el centro de los héroes. ¿Cuál es el tramo de la avenida? La Jiménez Moya, mire. Sí. Sí. Y de la George Washington, el Completa. tramito de Camaño es allá abajo. Que en la gente curva. no conoce que No es- sabe. que No se hay llama una así. sola estatua, un solo busto de Camaño que diga, este es Camaño. O sea que Exacto. ese amor por lo nacional es una responsabilidad de todo. Puede ser de su generación, pero en la mía No, yo puedo también más encontrar lo atrás. mismo. Y más atrás. Sí, sí. Más atrás también. ¿Por qué? Porque acuérdate, en República Dominicana también hay una crisis de la familia. El 46% es monoparental, dirigido por madre nada más. Y esa madre tiene que irse a trabajar. Y ese niño, el día entero, se queda fuera. Por suerte ahora existe la tanda extendida, que eso hay que aplaudirlo. Porque ya ese niño... Si sabemos combinarla. Si sabemos combinarla. Bueno, vamos a eso. Tenemos Exacto. que encaminarnos a eso. Encaminarlo Pero hay a que eso. aplaudirlo porque Sí, es positivo. claro, claro. En una sociedad Se dio el donde hay primer paso. poca cosa positiva, tú tienes que aplaudir y resaltar. Pero mire, yo lo crecí bueno. que en un día como hoy tenía que desfilar como Sí. estudiante o pertenecer a un grupo de gimnasia que hacía un acto en honor a esos héroes de esta gesta. Sin embargo, no hay clases en este año. O sea, no ha comenzado la clase, no hay un sinnúmero de actividades. Entonces, ¿cómo conectamos a nuestras generaciones que vienen, a nuestras generaciones de nuestros hijos con esos valores? Si no es porque usted saca su bandera o porque usted demuestra lo importante que tiene, lo trae de familia, que estos días se hacía tal o cual cosa. No hay una iniciativa. ¿Haría falta, Cándido, una reformulación del currículum escolar? ¿En qué medida tiene que darse eso para poder lograr revertir los Hay que hacer efectos? una revolución en el currículum, porque acuérdense, se acaba de hacer un estudio sobre el comportamiento cívico de los jóvenes de 14 años que están en el segundo del bachillerato, y el 67% de esos adolescentes cuasi jóvenes dijeron que si se lo permitían ellos hacían justicia por sus manos. Ok. 67%. Eso es grave. Es grave. Eso es muy Y un grave. 57% ni le va ni le viene Es el problema indiferente. de la corrupción. Es indiferente. ¿Ve? Luego, hace 2 años se hizo un estudio en Chile de 18 países y nosotros quedamos el peor país evaluado en competencia ciudadana. Entonces, ¿De qué estamos hablando? estamos hablando del comportamiento cívico, el respeto a la diversidad, a la tolerancia, el respeto a la honestidad, Al libre tránsito. al libre tránsito, a la igualdad, a la equidad, A nuestros propios valores, a nuestros propios patrios. valores, a nuestros hijos. O sea, no somos a veces modelo de referencia. Es como el padre que le dice al hijo, tráeme una caja de cigarrillos, ve a la cocina y préndemelo. Y después le dice, ¿y tú por qué fumas? ¿Por qué fuma? Exacto. Pero tú me enseñaste que me... No, Es que tú me enseñaste. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Entonces, necesitamos un liderazgo referencial, desde lo más alto de la instancia del poder del Estado hasta todos los hogares en República Dominicana, porque es una revolución educativa que hay que hacer, que tiene que ver con la competencia ciudadana. Fíjate que la gente aquí se ve en semáforo en rojo, la gente te coge prestado y no te paga. se pone el cinturón si está el AME. Sí, esta es la Y mesa. suelta el celular. si Entonces, tiene un- ¿qué yo digo en términos educativos? No lo puedo hacer porque soy de participación ciudadana, pero no lo puedo hacer porque a mí no me gustaría que un AME, sin discriminar, que estudió menos que yo, me tenga que llamar la atención a mí y que él tenga la razón. Exacto. Exacto. Él que- está para eso, para llamarme la atención. y- Pero a mí me sentiría muy mal que me tenga que llamar la atención. Incluso cuando uno es adulto no puede permitir que le llamen la atención por no hacer lo correcto. Es correcto. No, es que duele más.
Sí, duele más. Duele. En algunos casos, porque hemos visto personas que no le importa, pero después que, de por sí, a mí me criaron, mi mamá me crió con los ojos y eso me dio habilidad para muchas cosas. Entender el siéntese, cállese, váyase, párese, acuérdese. Exacto, sí. Sin embargo, ahora usted ve públicamente gente que te enfrenta, gente que no respeta a nuestras autoridades, pero también nuestras autoridades han hecho actos que lo han llevado a que la ciudadanía no los respete. Por eso que no hay lo que se llama la legitimidad de una autoridad viene no tanto por el puesto, sino por sus decisiones, por su comportamiento. Sí. Cuando tú tienes un puesto, por ejemplo, Ulises, que es el director de aquí, él debe de educar con el ejemplo. Por ejemplo, y escúchense que ponga este ejemplo. Doña Emma Polanco, que es la actual rectora, cuando ella fue directora de contabilidad, se encontraba que los empleados estaban llegando a las 8, 8 y media y 9. Ella comenzó a llegar a las 7 de la mañana. El ejemplo del trabajo. Una semana después, todo el mundo estaba ahí a las 7. Pero era a las 7 y media que se entra. Exacto. A la señora del baño le decía, yo vengo mañana, bebemos un café al baño. Cuando ustedes iban a esa facultad de ciencia económica, ese baño estaba. Y hoy en día, doña Emma llega a las 7 menos 10 a la rectoría a despachar todo lo que tiene pendiente. Y cualquiera que quiera verla, entonces las puertas están abiertas. Entonces ella está educando con el ejemplo. ¿Qué pasa? Que todos los directores que hay ahí ahora están llegando temprano. ¿Por qué? Nadie sabe cuándo la rectora me va a llamar. Y la rectora llega temprano. Exacto. De eso se trata. Entonces, Exacto. por levantar el orgullo de una organización o de una sociedad a través de un liderazgo referencial positivo, que es la gran escasez que tenemos. Pero te quería decir algo. Por ejemplo, yo que nací en Villajuana, mi mamá y mi papá se iban a trabajar. Mi mamá le decía, doña Anita, chequeme ese muchacho. Si doña Anita me llamaba la atención, yo no podía decirle a mi mamá y a mi papá que doña Anita me llamó la atención, porque por algo ella me llamó la atención. Exacto. En esta crisis que tenemos de la democracia famélica, como yo le llamo, a veces el vecino está loco que se vayan los padres de ese muchachito, pero ya ustedes saben para qué, o de la niña. O sea, hay una crisis. Claro. Que tenemos que, por eso en Participación Ciudadana hemos hablado de la necesidad de un gran pacto político-social que tiene que atravesar esa problemática. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor cohesión social. Cuando los sociólogos estudiamos la cohesión social en República Dominicana, lejos de mejorar, se va deteriorando. Y entonces la armonía social, que es el espacio por excelencia para el comportamiento efectivo, en el que yo tome en cuenta tus necesidades, pero al mismo tiempo valore tu diferencia. De eso es lo que se trata en el mundo de hoy. Hoy yo lo que quiero es ganarle a Ulises. Pero si estamos en una competencia, fíjate que en toda competencia hay reglas del juego. Yo me acuerdo que una vez Alex Rodríguez estaba frustrado porque tenía como 30 turnos que no daba ni un hit. Estaba en un slump. En un slump. De buena primera el hombre da un rolling por tercera. Y Alex estaba tan frustrado que le hizo así a primera base. A primera base se le fue la pelota. Y Alex llega a tercera, muy orondo. ¿Qué hizo el señor, el referee? Le dijo, ¡au! ¿Qué fue? ¡Au! Regla del juego. Claro. Entonces no queremos cumplir las reglas del juego. Exacto. ¿Por qué? Porque la base de las reglas del juego descansa en las instituciones, en una sociedad. Y en la casa, en el modelo de padre y madre. Por ejemplo, si usted es toda una señora periodista y usted tiene una hija, supóngase de 18 o 19 años, usted tiene que ser su referencia, que ella se sienta orgullosa de su madre por lo que ella hace y por el comportamiento de esa madre. No, el ejemplo entra entre casa, decimos en el campo. Exacto. Sin embargo, nuestras autoridades demuestran esa debilidad desde arriba. Cuando usted va a una empresa del Estado, una institución del Estado, el jefe es el que más tarde llega. El jefe es quien más mal habla. El jefe, bueno, yo trabajé en un sitio que había una persona que decía, aquí yo soy, y como yo soy, aquí se hace. Si usted puede hacerlo todo solo, vote al personal completo. Entonces, eso va creando también modelos. Actúan bajo el esquema del viejo paradigma. El poder hoy en día no es para usted hacer y deshacer,
para usted hacer lo que otros no pueden hacer. El poder no es para exacerbar tus egos en el egocentrismo. El poder es para facilitarle a los demás. Por eso tú dices, funcionario, tú eres la autoridad máxima de ahí. Y para tú facilitar de manera eficiente, eficaz y con calidad lo que se hace en esa organización. No es para tú creerte que está por encima de todo. Por eso yo le digo, uno de los problemas de la sociedad dominicana ahí es que el 65%, alrededor del 65-70%, tiene la autoestima baja. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es un silencioso amor por uno mismo. Yo no me considero mejor que Ulises, pero tampoco peor. Tampoco peor. ¿Me sigue? Entonces, en Dominicana, merced a la manera como el poder político se ha ido incorporando en el cuerpo social dominicano, ellos se le imponen a la gente y la gente que tiene la baja autoestima cree que el que está arriba puede hacer y deshacer. Y no es así. Al contrario, en el nuevo paradigma, el que está arriba es el que mejor comportamiento tiene que tener, porque es el modelo referencial. Por ejemplo, el presidente de la República, el 16 de agosto de cada 4 años, mediante el artículo 127 de la Constitución, él jura por la patria, por Dios y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces no puede colocarse por encima de la Constitución y las leyes. Pero ¿qué pasa? Que todos vemos que él lo hace, que se pasa por encima de la Constitución y la ley. Entonces el ministro vuelve y lo hace. Y lo hacen los directores generales. Y entonces eso se desrama por todo el tejido social. Y es lo que hace daño. Entonces lo vemos entonces en la familia, el padre que aplica aquel viejo autoritarismo de Trujillo, donde un guardia hizo lo de Trujillo. Entonces le dice a Trujillo, ¿por qué usted está haciendo eso? Jefe, fue que yo lo vi. Pues no haga lo que yo hago, haga lo que yo digo. Entonces, hay un sociólogo que dice, al final lo que importa no es lo que usted piense ni lo que usted diga. Lo único que verdaderamente importa es lo que tú haces. Nunca crean en la gente por lo que dice. De hecho, es sino hasta por un lo que principio hace. cristiano. Exacto. Porque Jesucristo le dice a sus discípulos, no hagan lo que hacen los fariseos, Exacto. que dicen una cosa y Y hacen hacen otra. otra. ¿Qué es lo que está pasando en Dominicana? Se paran, Le pongo un en el ejemplo, por templo ejemplo. para que lo vean. Si, Pero no predican. No, pero- si viviéramos en una sociedad de mediana intensidad democrática, por ejemplo, para que entiendan, José Ramón Peralta y Marchena debieron renunciar de los puestos que tienen. Y ustedes me van a decir, ¿por qué, Cándido? Porque ellos le mandaron una carta al Congreso diciendo que no eran 1.400 millones los papeles de Faride, sino 450. Pero ¿qué pasa? Que luego José Ramón Peralta envía documentos donde dice que son, según Marien Ariti, 1.138. Depende cómo tú lo calcules a la tasa. Si lo calculas la tasa de ahora, eran 1.400 millones. Pero si lo calcula cada uno, desde el 2012 hasta el 2016, que fue el último contrato, son 1.136 millones. Pero no importa si eran 450, 430.5 o 1.136. Lo único que ustedes estaban actuando con opacidad y le mienten a ese Congreso, porque lo verdaderamente es que nunca se supo que en República Dominicana el Estado Dominicano estaba pagándole a Joao Santana. Lo que sí aclararon ellos es que Sí. fue lo servido por lo pagado, o lo pagado por lo servido. O sea, ellos pagaron no lo contratado, No. sino lo trabajado. Es que es mentira también, porque lo primero que le entregaron a Faride fue los libramientos. Y los libramientos es la base real en el que tú vas a pagar porque ya el contrato pasó por Contraloría. ¿Sí? Pero eso no importa, lo que estamos hablando es el modelo referencial. Violaron la ley. Suponte que hubieran sido 10 millones, violaron la ley. Porque la ley 340-06... Si no tomaron ellos la decisión, entonces debió tomarla el presidente de la República para comenzar con el ejemplo. Estamos hablando del ejemplo. Ellos, como no tienen ese sentido del honor y de la virtud, no renunciaron. Entonces le tocaba al presidente, ustedes violaron la ley, porque eso conllevaba licitación. Pero Y en este caso, que ni ellos renuncian ni el presidente los cancela, no hay, por ejemplo, el caso del Congreso, que debería velar de ser un fiscalizador de conductas. Pero, Ulises, aquí hay Congreso.
Sí, está ahí en el centro de los cerros. ¿Usted no lo ha visto, ese edificio? Ah, sí, está bien. Mira, Ulises. Bueno, y hay un presupuesto que se gasta ahí Sí, también. hay un presidente en y ese hay sentido bufete. sí, pero en el sentido de fiscalizar, Sí. de controlar. ¿Para qué es? El artículo 93 de la Constitución, numerales, ¿qué te dice? Que el Congreso tiene que fiscalizar y controlar ¿a quién? Al Poder Ejecutivo. ¿Hace tiempo que se perdió eso, Cándido? No, claro, miren, a más tardar el 30 de abril de cada año, la Cámara de Cuentas tiene que enviar al Congreso el ejercicio fiscal del año anterior. Pero De la to- Cámara de Cuentas nunca hace eso. Sí, todos los años lo hace. ¿El qué Ahí hace? sí tengo que reconocer. ¿Qué hace la Cámara de Cuentas todos los años? Envía todos los años el ejercicio fiscal del presupuesto del año anterior. Pero Sí, no hay nadie sometido, sí, porque no todo pero- está pero bien. se Es hace. que eso va al Congreso y el Congreso, una vez recibe eso, tiene que evaluarlo y ver dónde estuvieron los puntos débiles, la fortaleza y las debilidades. Pues cierto lo que decía doña Licelot, entonces ella decía, bueno, pero a este organismo no le corresponde someter a nadie. Sencillamente informamos sobre el comportamiento. En términos de ejercicio fiscal, ella lo que le correspondía era enviar el ejercicio fiscal. Pero Pero ha habido entonces... no es que el Congreso nunca ha tomado su papel de fiscalizador y control al Poder Ejecutivo. ¿Y qué ocurre? Que el Congreso, en su artículo 77, dice que el senador y los diputados no están por mandato imperativo, se deben al pueblo que Al lo pueblo. eligió. Eso lo dice la Constitución. Sin embargo, por ejemplo, los PRMistas, que son 50, responden a su partido, lo que diga su partido. Los del PLD, que son 106, responden a su partido. Más allá si eso le conviene o no a la sociedad. Y se supone que ellos están para legislar para la sociedad. no para el partido. Bueno, el mismo lema del PLD. Servir Servir al partido para servir al pueblo. Sí, pero eso era cuando Juan Bosch estaba vivo. No, que de hecho ese lema no es correcto. Porque No servía es al correcto, pueblo. usted tiene que servirle al pueblo y punto. No, porque yo era PLDista. Se asumía que tú dabas lo mejor para el partido porque eso se verificaba para Esa la era la sociedad. esencia. Esa era la esencia. Esa era la esencia. Exacto. Pero en la práctica, en lo que se ha convertido en que yo no solamente tengo que ver con el partido. Me debo al partido, y claro. hago por el partido y fuera de A veces eso, ni al partido, Pero a veces son, hay a veces partidos que son personales. relaciones personales que se dan. sí, sí. Por ejemplo, ¿cómo ustedes explican que, acuérdense que hubo una comisión bicameral que estaba haciendo el trabajo bien para la ley de partido? Duraron como un año la comisión bicameral, lo hizo bien, integrada por diputados y senadoras. Sí. Luego vino la comisión del Senado y hizo un desastre. Cambió todo. Pero eran los mismos miembros de la comisión bicameral que estaban en el Senado. Sí. ¿Cómo tú produces algo aquí y un mes después tú produces otra cosa totalmente, un esperpento Sí. totalmente distinto a este? Don Cándido, cuando esto se pone bueno, yo tengo que pedir Bueno. la pausa, lamentablemente, el compromiso para que por favor vuelva y entremos en esa parte, porque de que usted me dijo que usted era PLDista, me surgieron muchísimas interrogantes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A ustedes presentamos nuestro resumen de noticias. Nos vemos en un breve.